Reanudamos en la presente diligencia. Nos encontramos en etapa de reconocimiento de personería jurídica a los apoderados, etapa que se encuentra debidamente finalizada y notificada en estrados a las partes las decisiones tomadas en la misma en lo relacionado con el reconocimiento de personería a los apoderados de las partes. Así las cosas, el despacho tendrá que iniciar la siguiente etapa. El objeto de esta diligencia es llevar a cabo la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación de litigio dentro de un proceso ordinario laboral que adelanta el señor William Díaz en contra de Colpensiones. Dentro de este proceso, tratándose de un caso que es de única instancia con una única audiencia, en los términos del artículo 70 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sería la etapa idónea para entrar a dar inicio a la etapa de contestación de la demanda. Sin embargo, teniendo en cuenta que ni el representante legal ni apoderado judicial de Colpensiones ha comparecido a la presente diligencia, el despacho resolverá tener por finalizada la etapa de contestación de la demanda y proseguirá con la siguiente etapa de este proceso. Esta decisión se le notifica a las partes en estrados. Procedimos con la siguiente etapa. En los términos del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, daremos inicio entonces a la audiencia pública de conciliación en los términos de la norma previamente anotada. En esta etapa se les invita a las partes a llegar a algún tipo de acuerdo conciliatorio relacionado con los hechos objeto del proceso. Sin embargo, a la luz que no se presentó el representante legal de la entidad demandada, la misma está llamada a ser declarada como fracasada. A su vez, conforme lo prevé el artículo 195 del Código General del Proceso, los representantes legales de entidades públicas no pueden ser declarados confesos. A su vez, téngase en cuenta que el objeto de debate dentro del presente proceso guarda relación con un derecho pensional, el cual no es susceptible de ser conciliado ni susceptible de llegar a algún tipo de acuerdo. Por ende, la etapa de conciliación dentro de este proceso se declara formalmente como fracasada y se tendrá como indicio grave en su contra la no comparecencia del representante legal de la entidad demandada. Esta decisión se le notifica a las partes en estrados. Procederemos con la siguiente etapa del proceso, que es la decisión de excepciones previas. Teniendo en cuenta que no existe contestación de la demanda por parte de la entidad demandada, tampoco existen excepciones previas o de mérito que entrar a resolver. Por ende, el despacho resuelve tener como agotada la etapa de decisión de excepciones previas y procede con la siguiente etapa procesal. Decisión que notifica a las partes en estrados. Procedemos con la etapa de saneamiento de litigio. En este estado de la diligencia, el despacho informa a los aquí comparecientes que no existe ninguna causal de nulidad que invalide el presente juicio, agotadas las etapas precedentes. Lo anterior teniendo en cuenta que Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público han sido notificados en debida forma, que el despacho cuenta con plena competencia para conocer del presente asunto y a su vez que las partes han acreditado sus calidades para actuar dentro del presente proceso. Por ende, el despacho estima como no necesaria llevar a cabo alguna de las medidas de saneamiento que prevé el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Si las cosas resuelve, tener como agotada la etapa de saneamiento de litigio y proseguir entonces con la siguiente etapa procesal. Esta decisión se notifica en estrados y procedimos en la etapa de fijación de litigio. Previa fijación de litigio, se le concederá el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que lo fijen de conformidad con lo previsto en su demanda y eventualmente en la contestación, pero teniendo en cuenta que parte demandada no compareció a la presente diligencia, solo se le concederá el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante. Señor juez, me ratifican los hechos y pretensiones de la demanda. Gracias. Si las cosas, el despacho fijará el litigio en los siguientes términos. Corresponde determinar si el aquí demandante, el señor William Díaz Lidueñas, tiene derecho al reconocimiento de un incremento pensional equivalente al 14% por tener a su cargo a la señora Sara Emilia Tuberquía Quirós en calidad de cónyuge y por esta depender económicamente del demandante. Todo lo anterior solicita un reconocimiento a partir del mes de octubre del año 2015. En caso afirmativo, corresponderá determinar si tiene derecho al reconocimiento de un retroactivo pensional, de una indexación y de unas agencias en derecho. Esta decisión se le notifica a las partes en estrados y proseguiremos entonces con la siguiente etapa procesal. En los términos de los artículos 70 y 72 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, daremos inicio a la audiencia única de trámite con decreto y práctica de pruebas. Iniciaremos con las pruebas de la parte demandante.
Ténganse como pruebas documentales los documentos sobrantes de folio 9 al 19 del expediente, que corresponden a los anexos de la demanda. A su vez, en el acápite de la demanda, parte demandante solicita como prueba testimonial lo siguiente, y se cita textualmente: solicito que se valore y se tenga como prueba para demostrar la dependencia económica de la compañera permanente con respecto al pensionado los testimonios de los señores, 2 puntos. 1. No existe nombre, simplemente se limita a decir identificado con la cédula, un número de cédula con residencia en una dirección y un teléfono. Y en segundo lugar, tampoco tiene nombre, identificado con cédula número X con residencia en Y con teléfono W. En tal sentido, téngase en cuenta que la prueba no fue solicitada en debida forma y no fueron individualizados los testimonios dentro del presente proceso. Parte demandante se limitó a citar números de cédula con direcciones, con teléfonos, pero no están los nombres completos de los testigos. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la prueba no fue solicitada en debida forma, que la demanda no fue reformada, solicitando una aclaración sobre quiénes son los testigos que querían que comparecieran a la presente diligencia para acreditar lo relacionado con una dependencia económica, el despacho negará la prueba solicitada por la parte demandante al no cumplir con los requisitos previstos en la norma en lo relacionado con la individualización de los testimonios. Así las cosas, teniendo en cuenta que tampoco existe contestación de la demanda, el despacho tendrá como única prueba las pruebas documentales que obran dentro del expediente y entrará a resolver con las mismas. Lo anterior teniendo en cuenta que no existen interrogatorios o testimonios que practicar dentro de la presente diligencia. No siendo más, el despacho notifica en estrados la presente decisión en lo relacionado con el decreto de pruebas. No existen pruebas que practicar teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y así las cosas declara como formalmente clausurado el debate probatorio dentro del presente proceso. Daremos inicio entonces a la etapa de alegatos de conclusión. No sin antes informar a la apoderada de la parte demandante que contará con un término máximo de 5 minutos para discorrer los respectivos alegatos y posteriormente haremos inicio a la etapa de juzgamiento. Esta decisión se notifica en estrados a las partes y se le concede inmediatamente el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante. Señor juez, en esta audiencia en el que funge como demandante el señor William Rafael Díaz Lidueñas en contra de la administradora de pensiones Colpensiones, presento los alegatos a saber. Es imperioso destacar que para el reconocimiento del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo se deben acreditar varios requisitos a saber son: en primer lugar, haber sido beneficiario del régimen de transición acreditando los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 del 93 y haber acreditado lo estatuido en el artículo 12 del Acuerdo 049 del 90 aprobado por el Decreto 758 de 1990, requisito debidamente satisfecho, toda vez que mediante resolución el cual demuestra que el afiliado William Rafael Díaz Lidueñas cumplió con la normatividad anteriormente señalada, por lo cual obtuvo el reconocimiento de pensión de vejez. Ahora bien, el artículo 21 del Acuerdo 049 del 90 y su decreto reglamentario estatuye que se incrementará en un 14% por cónyuge que convive y depende económicamente del pensionado, requisito que se encuentra debidamente demostrado con prueba documental con la declaración extrajuicio que corrobora que la señora Sara Tuberquía Quirós convive y depende económicamente de su cónyuge pensionado. Igualmente con el certificado de la EPS en el que aparece relacionada como beneficiaria de su cónyuge. Es por lo anterior, señor juez, que se prega a su despacho el reconocimiento del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, conforme lo establece el artículo 21 del Acuerdo 049 del 90, aprobado por su decreto reglamentario. Gracias. En este estado de la diligencia, el despacho deja constancia que comparece una apoderada por parte de Colpensiones a quien se le solicita se identifique y aporte el respectivo poder, si bien lo tiene a mano, teniendo en cuenta que el que reposa actualmente en el expediente y a quien se le reconoció personería jurídica está otorgado a la doctora María Estela Páez Better.
apoderada de la parte demandada, presentó una sustitución de poder que le otorgase la doctora María Estela Páez Bétera, a quien se le reconoció personería previamente dentro del proceso. Teniendo en cuenta que dentro del poder que se le otorgó a la doctora Páez Bétera, dentro de las facultades con que cuenta, se encuentra la de poder sustituir dicho mandato, el despacho estima que la presente sustitución cumple con lo previsto en el artículo 73 y siguientes del Código General del Proceso. Así las cosas, procede a reconocer personería jurídica a la doctora Silvia Estefany Solano Reales, quien se identifica con la cédula 1082-982-198 y tarjeta profesional 304056 como apoderada sustituta de la doctora María Estela Páez Bétera y apoderada de Colpensiones para lo relacionado en la presente diligencia. A su vez, se le informa que la audiencia la tomará en el estado en que se encuentra actualmente y nos encontramos en etapa de alegatos de conclusión. Teniendo en cuenta que no se presentó oportunamente, Colpensiones tiene por no contestada la presente demanda y se le realiza la advertencia que por etapa de alegatos de conclusión no me va a contestar la demanda. Alegue de conclusión con la información que tenga actualmente. Así las cosas, se le informa que cuenta con 5 minutos máximo para alegar de conclusión y se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría, y estando dentro del término para hacerlo, me permito alegar de conclusión en los siguientes términos. En el proceso de la referencia, mi representada debe ser absuelta de cualquier condena debido a que la parte actora dentro del mismo pretende el reconocimiento de una prestación consagrada en el Acuerdo 049 del 90, que hoy día no resulta aplicable, pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, los incrementos pensionales por persona a cargo desaparecieron del ordenamiento jurídico. Todo esto bajo el precepto de lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional en su sentencia de bonificación 140 de 2019. Corporación Judicial, que en dicha providencia fue clara al señalar que con la expedición de la Ley 100 del 93, el referido artículo 21 del Decreto 758 del 90 sería objeto de derogatoria orgánica, la cual recae en los incrementos pensionales, dejando de existir a partir del 1 de abril de 94, aún para aquellas personas que se encontraban beneficiadas bajo el régimen de transición. Por lo anterior, solicito se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones invocadas en su contra. Muchas gracias. Descorrió el traslado para alegar por parte de las apoderadas de las partes. Procederemos a iniciar la etapa de juzgamiento dentro del presente proceso. En el presente caso tenemos que el señor William Rafael Díaz solicita un incremento de su pensión equivalente al 14% por tener a su cargo a la señora Sara Emilia Tuberquia Quirós en calidad de cónyuge y está a depender económicamente del mismo. En su defensa, informa que es beneficiario del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que consagra la posibilidad de un incremento pensional a las personas que se hayan pensionado a la luz de dicha disposición normativa. En su defensa, Colpensiones no presentó contestación de la demanda. En virtud de ello, teniendo en cuenta que no se admite prueba de confesión en un asunto pensional, se tendrá como indicio grave en su contra la no contestación de la demanda. Surtido el trámite de instancia y no observándose causal de nulidad que invalide lo aquí actuado, este despacho entrará a dirimir la controversia previa a las siguientes consideraciones. En primer lugar, en lo relacionado con el agotamiento de la reclamación administrativa y con lo cual se habilita este despacho para poder conocer y resolver de fondo el presente asunto, se informa que dicho documento obra a folios 16 y 17 del expediente, donde consta que efectivamente se encuentra agotado este requisito de procedibilidad. En lo relacionado con la calidad de pensionado del demandante, en el expediente también de folios 10 al 12, obra copia de la resolución GNR 70909 del 7 de marzo del año 2016, en virtud de la cual se le reconoció una pensión de vejez al aquí demandante. En tal sentido, lo que se realizó fue una conversión de una pensión de invalidez en una pensión vitalicia de vejez al demandante William Rafael Díaz Lidueñas. En lo relacionado con la disposición normativa en la que pretende ampararse la parte demandante, corresponde señalar que es el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que señala lo siguiente: incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y vejez se incrementarán en un 14% sobre la pensión mínima legal por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de este y que no disfrute de una pensión. Sobre la vigencia de estos incrementos en el tiempo, corresponde señalar que el despacho hasta esta fecha ha dado uso a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que tiene el radicado 21517 del 27 de julio del 2005, en virtud de la cual la Corte Suprema de Justicia había señalado que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049
aprobado por el decreto 758 de 1990, aún después de la promulgación de la Ley 100 del 93, mantuvieron su vigencia. Esto para quienes se les aplique el mencionado acuerdo del Seguro Social por derecho propio o por transición, y siendo aquel el criterio que actualmente impera. Así las cosas, para el caso del demandante nos corresponde realizar el estudio de la resolución de reconocimiento pensional. En la misma podemos ver que la resolución GNR 70909 del 7 de marzo del año 2016, en virtud de la cual se dejó la constancia que el reconocimiento de la pensión del demandante, si bien se realizaba en virtud de lo previsto en el decreto 758 de 1990, no se realizó por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión previa entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, sino con posterioridad, según esta resolución, fue el 5 de junio del 2009 cuando consiguió todos los derechos, y en virtud de ello se aplicó el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 para aplicarle el decreto 758. Así las cosas, se puede verificar que la parte demandante no accedió a la pensión por derecho propio, sino en virtud de la aplicación del régimen de transición. Sobre la aplicación de este régimen de transición corresponde traer a colación la reciente sentencia de unificación jurisprudencial, la SU 140 de 2019, proferida por la Corte Constitucional, en la cual realizó un estudio de constitucionalidad e interpretación acorde a la Constitución del artículo 21 del decreto 758, así como la vigencia en el tiempo de estos incrementos una vez expedido el acto legislativo 001 del 2005. Sobre el particular, la Corte señaló lo siguiente: la subsistencia normativa, acorde a la Ley 100 del 93, se limitó estrictamente a 3 asuntos. El primero, la edad para acceder a la pensión. El segundo, el tiempo de servicios cotizado. Y el tercero, el monto de la pensión, previniendo que todos los demás aspectos relacionados con el acceso a la pensión de vejez se regirían por la nueva ley. Tal derogatoria se encuentra confirmada con la consagración de un régimen de transición que se diseñó para proteger las expectativas legítimas exclusivamente respecto del derecho a la pensión, pero que no llegó a extenderse a derechos extrapensionales accesorios de dicha pensión, más aún cuando, como sucede con los incrementos que prevé el artículo 21 del decreto 758, no fueron dotados de una naturaleza pensional por expresa disposición del subsiguiente artículo 22 de dicha norma. En tal sentido, la Corte concluye que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, los incrementos previstos por el artículo 21 del decreto 758 desaparecieron del mundo jurídico y solo conservan efectos ultraactivos para aquellos que se hicieron a ellos durante la vigencia de los mismos, que no es el caso de la parte demandante, quien se hizo al derecho pensional en el año 2009 y no antes del mes de abril del año de 1994. En lo relacionado con el acto legislativo 001 del 2005, la Corte también expresó que la expedición de dicha norma expulsó de la vida jurídica los incrementos previstos en el artículo 21 del decreto 758, pues que estos son evidentemente incompatibles con una norma constitucional que, por una parte, restringe los beneficios pensionales a aquellos que cohabitan al interior del sistema pensional previsto integralmente por la Ley 100, y por la otra, prohíbe que su reconocimiento implique una alteración en la correspondencia que debe existir entre el monto pensional asignado y los factores que se utilizaron para cotizar al correspondiente sistema pensional. El eventual reconocimiento de un incremento pensional a la luz de lo previsto en el artículo 21 del decreto 758 se haría en violación del inciso 11 del artículo 48 de la Constitución, conforme a la cual la liquidación de las pensiones debe hacerse teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes, y respecto a los incrementos del 14 y del 7% que prevé el decreto 758, no existe norma que imponga cotización para soportar dichos porcentajes. Por ende, la discusión relativa a una eventual prescriptibilidad de la acción tendiente a la obtención de dichos incrementos resulta inane, pues la prescripción extintiva solo puede operar cuando existe un derecho susceptible de prescribir. Por último, también corresponde traer a colación lo establecido por la Corte Constitucional en lo relacionado con la obligatoriedad del acatamiento del precedente jurisprudencial, en especial el precedente de las sentencias de la Corte Constitucional. En la sentencia SU 354 del año 2017, la Corte señaló que no reconocer el alcance de los fallos constitucionales, sea por desconocimiento, descuido u omisión, genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema y afectan la seguridad jurídica, que perturba además la eficiencia y la eficacia institucional en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra organización judicial.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el régimen de transición solo le resulta aplicable en materia de edad, tiempo y monto de la pensión, excluyendo derechos extrapensionales accesorios como los incrementos que prevé el artículo 21 del decreto 758, que no fueron dotados de una naturaleza pensional por expresa disposición del subsiguiente artículo 22, el demandante no tiene lugar al reconocimiento del incremento pretendido. Así las cosas, este despacho modifica la posición que venía asumiendo hasta antes de la expedición de la sentencia SU 140 de 2019 para en su lugar acoger la nueva posición establecida por la Corte Constitucional, más aún teniendo en cuenta que incluso este despacho fue parte procesal dentro de las acciones de tutela que fueron objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y en virtud de ello se encuentra atada al cumplimiento del establecido por el Superior Constitucional en materia de este tipo de procesos. Así las cosas, el despacho estima que la parte demandante no cumple con lo establecido en la norma para hacerse merecedor del incremento pensional, esto es, que por lo menos fuese acreedor al derecho pensional antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, por caso para el cual el demandante no lo cumple. En virtud de ello se procederá a denegar las pretensiones de la demanda y se procederá a expartir una absolución a la entidad demandada Colpensiones. En virtud del expuesto, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la ciudad de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente. Primero, declarar como probada de manera oficiosa una excepción de mérito consistente en falta de causa para demandar por parte de la parte demandante. En segundo lugar, absolver a Colpensiones de todas y cada una de las pretensiones de la presente demanda. Tercero, se condenen costas a la parte demandante y en virtud de ello se fija un monto por concepto de agencias en derecho de medio salario mínimo legal mensual vigente, el cual se deberá tener en cuenta para la posterior liquidación de costas que se realice por secretaría. Cuarto, se ordena la remisión del presente proceso en grado jurisdiccional de consulta ante los jueces laborales del circuito de Barranquilla. No teniendo más decisiones que tomar dentro de este proceso, esta decisión se le notifica a las partes en estrados y se levanta la sesión.